Colosenses capítulo 2, del verso 16 al 23. Leemos la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, que con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por la coyuntura y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Algo de lo que quiero convencerles, hermanos, en este día, es seguir convenciéndoles, es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Él es nuestro perfecto juez que nos guía a Dios. Él es nuestro rey que gobierna con poder y autoridad. Y Él es nuestro sacerdote que nos presenta perfecto delante de Dios. Y yo le hago la siguiente pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el juez de tu vida? ¿Es Cristo el sacerdote de tu vida? Recuerdo que mis hermanos, mi hermano especialmente, se reunía con un grupo de amigos y hermanos de diferentes congregaciones e iglesias y empezaban a debatir temas acerca de las Escrituras, pero siempre lo hacían con el fin de saciar una mera curiosidad de conocimiento. Como dicen, la curiosidad mató al gato. Y hacían preguntas como, ¿tuvieron hijos Adán y Eva antes de salir del jardín del Edén? ¿Los Nefilim eran ángeles que tuvieron relaciones con mujeres o simplemente eran hombres que empezaron a invocar el nombre de Dios? Y preguntas como esta, y yo enfurecido en mi corazón a veces decía, pero ¿por qué pierden el tiempo en estas cosas? Decía, si todo lo que necesitamos saber está en Cristo, que por medio de Cristo nosotros somos salvos. Y muchas veces se lo expresaba, no me quedaba callado. Decía, esto es una pérdida de tiempo. Hemos encontrado que realmente la verdad se encuentra en Cristo. Ahora bien, aquí encontramos una palabra importante y comienza el verso diciendo que nadie se constituya en juez de ustedes. El juez, y mientras estudiaba este pasaje, recordé lo que decía en el libro de los jueces acerca de este error que había en Israel. Un juez era un tipo de gobernante que era constituido por Dios para guiar al pueblo en su palabra, en su ley, y muchas veces para pelear por Israel.
los jueces, igual que los jueces, también Dios constituyó lo que son profetas, reyes o gobernantes en el pueblo de Israel. Pero sabemos que en todo esto, muchas personas, por ellos mismos, por su vanagloria, por su orgullo, se llegaron a constituir como jueces, o sea, lo que llamamos falsos maestros, falsos profetas, y se constituían de esta manera. Y un juez no se constituía a sí mismo, un juez guiaba al pueblo a Dios por medio de su palabra. La estructura que yo le he dado a este sermón, hermano, está de la siguiente manera. Del verso 16 al 17, que nadie se constituya en juez de ustedes. Que nadie los defraude de su premio. Estas son advertencias, mis hermanos. Y luego continúa con una reflexión que dice, si ustedes han muerto con Cristo, del verso 18 al 19, no deben someterse a precepto de este mundo. La palabra nadie significa ninguna persona, ni yo como su servidor, ni los pastores como sus servidores, ni absolutamente nadie se constituya como juez de ustedes. Pero ¿en qué manera? Con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Y es importante resaltar cómo empieza este pasaje. Por tanto, es decir, habiendo dicho todo lo demás, todo lo que vimos en el sermón pasado, que estamos completos en Cristo, de que nuestros pecados fueron perdonados en Él. Ahora, que nadie se constituya en juez de nosotros con respecto a estas cuestiones. Lo que la palabra de Dios nos dice por medio de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos en Colosas es que nadie regule sus vidas respecto a estas cosas que son sombra de lo que había de venir, o sea, Cristo. Lo que vimos en el pasaje anterior era que nadie los haga cautivo por medio de vanas filosofías y sutileza. Y estas cosas apuntan a cuestiones que tenían que ver con el judaísmo, hermanos. Si usted lee la carta de los evangelios, usted va a ver cómo una y otra vez los maestros de la ley iban tras Jesús y lo estaban juzgando respecto a estas cosas. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos trabajan en el día de reposo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y ellos estaban afanados en señalar estas cosas, convirtiéndose en jueces que regulaban la vida de los demás, incluso convirtiendo la palabra de Dios en tradiciones que nada que ver con el propósito de la palabra de Dios, porque toda la ley apuntaba a Cristo. Y fíjense lo que vimos en Colosenses capítulo 1. Dios nos libró del dominio de la tiniebla y nos trasladó al reino de su Hijo amado, es decir, Cristo. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No termina el versículo 16 diciendo, porque el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, hermanos, estas cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hermanos, Dios había declarado sus propósitos en Jesucristo por medio de su palabra, y sus propósitos estaban en Cristo. Las leyes y rituales del Antiguo Testamento eran una sombra
de lo que Cristo vino a cumplir. En Cristo tenemos la realidad, la ley ha sido cumplida y nosotros, unidos a Él, somos nuevas criaturas. Si puede buscar en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, y mira lo que dice. De modo, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Es decir, que nadie se constituya, que nadie nos condene respecto a estas cosas que son de la vida pasada, que son principios elementales de este mundo. Y las Escrituras nos siguen diciendo acerca de lo que estas cosas que cumplían los judíos y que muchas veces distorsionaban, convirtiéndolos en tradiciones de hombre, decía que apuntan a Cristo, y esto los vemos en varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 5, 39, 40, si quiere no lo busque, o si quiere búscalo igual. Dice de la siguiente manera: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y sigue diciendo en Lucas capítulo 24, en el verso 44, de la siguiente manera: después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es lo que hemos venido viendo durante todas las Escrituras, desde la serie de Samuel que tuvimos, desde la serie de Salmos, vimos cómo Cristo estaba presente en todos estos libros de la Biblia, y cómo toda la ley de Dios apuntaba realmente a Cristo, nuestro glorioso Salvador, en quien estamos completos, en quien no necesitamos nada más. Él es el Rey que gobierna con todo poder y autoridad. Él es nuestro sacerdote que nos presenta perfectos delante de Dios. Y Él es nuestro juez que nos ha guiado a Dios. Como dice la palabra de Dios en uno de los evangelios: yo soy el camino, decía Jesucristo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El ministerio que estaba oculto y que ya ha sido manifestado a sus santos, es decir, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Así que, hermanos, que nadie los condene bajo viejas regulaciones de tradiciones, de religiones, como día de reposo, comida o bebida, bajo un legalismo que busca el favor de Dios, pero que están lejos de la verdadera realidad que nosotros vivimos, que es Cristo en nosotros. ¿Cómo podemos vivir bajo principios que no conducían a nada, no conducían a ganarnos el favor de Dios, sino que nos esclavizaba? Como veíamos en el sermón anterior, que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 1. Si quieren, pueden buscarlo en sus Biblias. Dice de la siguiente manera: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, no hay condenación para nosotros.
lo que estamos en Cristo Jesús. Tú que has depositado tu confianza en Jesucristo, que has creído en Cristo, estás completo y no necesitas nada más y no hay condenación para ti. Así que no permitas, no deje que nadie, según estos principios elementales y no según Cristo, se constituya en juez de ustedes y regule sus vidas, no según Cristo, sino según otras cosas. No deje que nadie haga esto. No hay condenación, hermano. Tus ojos fueron abiertos y el evangelio de vida resplandeció sobre ti. Lo que tenemos en Cristo, hermanos, es libertad, libres de condenación, de prácticas que no llevan a nada. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Fíjense en la manera en que la palabra de Dios lo expresa en los siguientes pasajes. Nadie lo defraude de su premio. ¿Cuántas personas defraudadas no hay en esta vida? Personas que han seguido a falsos maestros, falsas enseñanzas, personas que han hecho su casa sobre la arena y que han venido la tempestad, la ha azotado y ese fundamento se ha destruido. ¿Cuántas personas no viven sus vidas creyendo, no, si estoy en esta iglesia que es la verdadera, en esta me voy a salvar? ¿En qué parte de las Escrituras tú encuentras esto? Las Escrituras nos apuntan a Cristo, que la salvación es por medio de Jesucristo. En el libro de los Hechos los vemos, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Personas que han perdido de vista la verdadera realidad que es Cristo. Y este era el peligro que enfrentaba la iglesia de Colosas. Los colosenses enfrentaban este peligro de ser desviado de esta realidad que es Cristo. Y por eso el apóstol Pablo es enfático en decirle que se cuiden de los falsos maestros, de falsas maneras de vivir, de falsas prácticas, de filosofías y de estas tradiciones humanas que no llevaban al hombre a nada. Los líderes judíos perdieron de vista esta realidad y prefirieron vivir vidas cautivas bajo estas leyes religiosas. Ellos vivieron en el cumplimiento de la palabra de Dios, de todas las promesas de Dios. Cristo anduvo entre ellos, predicando el evangelio de salvación. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así predicaba Jesucristo en el libro de Marcos. Y le hablaba un sinnúmero de veces acerca del evangelio, pero ellos prefirieron seguir cautivos de estas verdades. Se constituyeron a ellos mismos en jueces de los demás, poniendo carga sobre otros, cargas gigantescas que muchas veces ni siquiera tenían que ver con la ley de Dios. Tomaban un pequeño texto o párrafo de la ley de Dios y lo exageraban de tal manera que esto se convertía en legalismo y buscaban ganar el favor de Dios a través de cumplir todas estas cosas. Recordarán ustedes la parábola de los dos cimientos en Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27. Dice de la siguiente manera. Si quieren lo pueden buscar. Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Dice de la siguiente manera. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca.
se la quite o que nadie se la robe, deleitándose en la humillación de sí mismo. Hay una corriente que se llamaba o que se llama ascetismo, porque todavía muchas personas la practican, que consiste en una abstinencia de los placeres de esta vida, o que consiste en una humillación de sí mismo, que van tratando de vivir una vida de cierta manera, practicando quizá una falsa humildad, practicando una vida que parece piadosa, buscando el favor de Dios, pero que no alcanza el favor de Dios. Y sigue diciendo, y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Algo en lo que me he fijado es que muchas personas, por satisfacer sus curiosidades en Uriangato y en Moroleón, me he fijado que se ven atraídos a querer aprender más acerca de los demonios. Si todavía hay demonios hoy en día, si hay personas que pueden expulsar demonios y un sinnúmero de cosas como el estudio de esto, de la demonología. También hay personas que se ponen a estudiar los ángeles, angelología, buscando estas cosas, adorando estas cosas. Pero, hermanos, tú debes tener los ojos y toda tu vida puestas en Cristo, porque en estas cosas no hay nada que buscar. En el libro de Hebreos, en su capítulo 12, verso 2, nos dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Estas personas buscan todas estas prácticas en sus vidas, tratando de ganar el favor de Dios. Hermano, no hay forma en que nosotros podamos ganar el favor de Dios. Aunque te vayas de rodilla a rezarle a alguien, o aunque trates de cumplir todas las leyes humanas o estos principios elementales, sabemos que estas cosas no pueden hacerte perfecto, porque ¿quién ha cumplido todas las leyes y no ha fallado, aunque sea en una? Estas personas no están unidas a Cristo. En el verso 19 nos dice: pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Estas personas no están unidas a Cristo, no son de Cristo, por lo cual no dejes que esta clase de personas roben la realidad que tenemos en Cristo. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. No deje que estas personas te defrauden del premio que tú tienes en Cristo. En Cristo tú has alcanzado salvación y vida eterna, una relación perfecta con Dios. Si recuerdan lo que dice el pasaje de Romanos capítulo 5 en el verso 1, dice: por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no forman parte de la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Juntos como un cuerpo que le pertenece a Cristo, juntos como iglesia de Cristo, profundamente unidos, crecemos en un crecimiento que es de Dios. ¿Qué ha detenido el crecimiento de la iglesia, hermano? Si se recuerdan las series en el libro de Hechos, cómo era Dios continuando su ministerio a través de la predicación de la palabra, usando a los apóstoles para extender este ministerio. Y desde allá, desde aquellos lugares, hemos visto cómo hasta aquí en Uriangato, en Yuriria, en Moroleón y en todo México,
este ministerio, este cuerpo de Jesucristo sigue creciendo y es a través de la predicación de su palabra. Pablo les expresa a los cristianos de Colosas cómo sentía gran gozo a pesar de su sufrimiento por causa de la predicación del Evangelio. Y es sorprendente que cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, él no está en Iztapa, no está en un resort pasándola bien. Él está sufriendo por causa de predicar este mensaje de vida eterna. Él está en prisión y aún estando en prisión, él se goza porque él entendía que este plan de Dios de salvar a las personas por medio de la predicación del Evangelio, él entendía esto no por medio de estas, no por respecto a comida o bebida, no por respecto a estas cosas en que muchas veces somos juzgados, sino con respecto al Evangelio de Jesucristo. Iba más allá de una comunidad local. La iglesia no se quedó en Judea, la iglesia no se quedó en Colosas, no se quedó en Israel. La iglesia siguió extendiéndose por medio de la predicación del Evangelio. Él comprendía que por medio de la predicación del Evangelio Dios estaba conformando comunidades en todo el mundo. Y hoy podemos seguir atestiguando de cómo Dios, por medio del poder del Evangelio, sigue haciendo crecer a su iglesia. No por medio de prácticas falsas que no conducen a nada, sino por medio de la predicación de Cristo. La fe cristiana no es Cristo y los santos, Cristo y los apóstoles, Cristo y los ángeles, Cristo y tus penitencias, Cristo más tus obras. La fe cristiana es una convicción fuerte, arraigada en Cristo. Una convicción no da lugar a otras creencias. Tú no puedes decir, soy un creyente en Cristo y seguir viviendo tu vida como te da la gana. Una vez que un creyente realmente ha tenido una convicción de fe y de creencia en Cristo, no mira hacia otros lados. Su fe está totalmente puesta en Cristo. El Señor lo expresaba de la siguiente manera. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, el que ama a otras cosas más que a Cristo, no es digno de Jesucristo. La RAE define una convicción como un conjunto de creencias de una religión. La RAE define la fe de esta manera, como un conjunto de creencias de una religión. Pero nuestra fe no está basada en un sinnúmero de cosas. Nuestra fe no está basada en los apóstoles, en Pedro, en Santiago. No, porque ellos a través de todas las cartas solamente expresaban una sola verdad. Cristo. Esta es la verdad que ellos expresaban. Así que, hermanos, si realmente tenemos fe en Cristo, nuestra fe debe de verse como lo describe la palabra de Dios en Hebreos 11, capítulo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos convencidos acerca de este mensaje de salvación, acerca de lo que tenemos en Cristo. Y por ello nosotros no debemos desviar nuestras miradas a otras cosas. Este es el peligro que tenía la iglesia de Colosas y es el peligro que también pudiéramos enfrentar el día de hoy, con un montón de falsas enseñanzas, de falsa manera de vivir que vemos en un sinnúmero de redes sociales o líderes que suelen enseñar esto. En Netflix, a través de las películas, un adoctrinamiento, a través de películas, contenido multimedia y un montón de cosas más. Si tú verdaderamente has creído en Cristo,
No dejarás que alguien se constituya en juez de tu vida. No dejarás que nadie te defraude del premio que tenemos en Cristo. O sea, no dejarás que nadie te robe este gozo que tú has alcanzado en Cristo, esta libertad que tú tienes. Porque creer en Cristo es abandonar toda la vieja vida de tradiciones y creencias en cosas vanas. ¿Has creído en Cristo? ¿Realmente has creído? Entonces tienes verdadera libertad. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 8, 36. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. Hermanos, si tú y yo hemos creído en Cristo, realmente somos libres. Hay un verso que nunca voy a olvidar, la primera vez que me lo mencionaron. Y muchas veces llegué a estar predicando cuando salí a las calles a evangelizar. Y es Juan 8:32. Y me gustó mucho porque está en la bandera de mi país, en el escudo. Y creo que es la única bandera que tiene un pasaje de las Escrituras en su escudo. Y es Juan capítulo 8:32, que dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo es esta verdad, hermano. ¿Te ha hecho libre esta verdad? ¿O has decidido seguir buscando otras cosas? Porque si tú no encuentras, como vimos en el sermón pasado, si tú no encuentras plenitud en Cristo, entonces vas a ser el esclavo de cualquier mentira, del culto a los ángeles, de este conocimiento acerca de los demonios, de un montón de prácticas que no conducen a nada. Si te ha hecho libre esta verdad, entonces no dejes que nadie se constituya en juez por medio de las cosas de este mundo. Continuamos leyendo el verso 20 y dice de la siguiente manera: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no guste, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer en el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres? ¿Has muerto tú con Cristo, hermano? Porque morir no significa, ok, muero y ya me levanto y estoy viviendo de la misma manera. Estar muerto con Cristo demanda abandonar todos los demás y estar arraigado firmemente en Cristo, no en nosotros mismos, porque nosotros no fuimos rescatados para vivir nuestras propias vidas. Nosotros fuimos salvados y rescatados para vivir una vida ahora, una nueva vida, pero para Dios, para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Si tú has muerto con Cristo, entonces debes abandonar toda creencia diferente a Cristo. Si has recibido libertad en Cristo, ¿por qué seguir bajo estos principios elementales que van a desaparecer? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, del verso 1 hasta el 8, nos dice: al morir en Cristo, somos liberados del pecado y de la ley y somos hechos nuevas criaturas en Él. Esta nueva vida en Cristo nos capacita para resistir las falsas enseñanzas y vivir en libertad y obediencia a Dios. Realmente, si tú has muerto con Cristo, no tiene por qué dejarte juzgar o dejar que alguien se constituya en juez de tu vida en cuanto a estas cosas, porque tú has sido libertado
para vivir esta libertad ahora en Cristo, sabiendo que en Él estamos completos y que somos perfectos. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Como le decía, hermano, estas cosas, estas religiones humanas no te conducen a ningún lado, ya que nuestra confianza están seguras en Cristo y sabemos que en Él tenemos verdadera libertad, porque Él demostró quien dijo que era por medio de la resurrección de entre los muertos. Todas estas cosas palidecen aun cuando parezcan sabias. Debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo, no dejando que nadie se constituya en juez de nosotros por tradiciones de hombres o falsas enseñanzas, ni dejándonos ser defraudados de nuestro premio por falsas maneras de vivir que no son según Cristo. Tu salvación, hermano, está segura en Cristo. Tu salvación, si tú has creído verdaderamente en Cristo, no es que hoy soy salvo y mañana no. Ahorita soy salvo y ahorita luego no. No, hermano, tu salvación es 100% segura. Dice Paul Washer en una de sus prédicas que si tan solo el 1% de nuestra salvación dependiera de nosotros estamos de cabeza en el infierno. Y qué bueno, qué glorioso, ¿no? Es que totalmente nuestra salvación está segura en Él, en Jesucristo. Que nadie se constituya en juez de ustedes según tradiciones de hombre, y que nadie les robe el premio que tienen en Cristo, porque ustedes están completos en Él. ¿Han muerto ustedes con Cristo? Vivan según Cristo y no las falsas enseñanzas y manera de vivir de este mundo, porque no piensen que esta libertad que hemos recibido, como le dije anteriormente, no es para vivir una vida conforme a como nos plazca, es para vivir una vida según Cristo, libres de aquellos principios elementales del mundo, pero una vida según Cristo. Pero sabemos que la vida según Cristo no es mucho más gloriosa. No tenemos más seguridad en Él. En aquellas cosas no vivíamos nerviosos, porque en cualquier momento me puedo morir y como no me he ido a confesar o no me he arrepentido, pues ya no va a haber salvación para mí. En aquellas cosas no te dan seguridad en nada, pero en Cristo realmente tenemos verdadera seguridad. Si has buscado plenitud en las tradiciones de este mundo y seguridad en enseñanzas que no te han llevado a nada, déjame decirte que en Cristo puedes encontrar verdadera plenitud, libertad, salvación y vida eterna. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor, amado amigo, y sigues cautivos de otras verdades que no son según Cristo, pensando en que no, porque pertenezco a la iglesia verdadera soy salvo, porque hago esto soy salvo, porque fui bautizado según ciertas cuestiones desde niño soy salvo. Si tu confianza está en aquello y no en Cristo, amado amigo, déjame decirte que esto no te conduce a nada, porque solamente en Cristo hay verdadera seguridad. Porque solamente en Cristo hay verdadera salvación. Como le decía el jueves, miles de hombres fueron crucificados en una cruz como un acto de castigo por el Imperio Romano. Nos narra la tradición que el apóstol Pedro también fue crucificado, pero ¿cuál es la diferencia con Cristo? Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa es nuestra garantía, hermano, de que porque Él resucitó de entre los muertos, amigos, nosotros podemos confiar en todas las promesas que tenemos en Él.
Él le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había muerto, yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y nosotros vivimos por esto, hermano, por sus palabras. Él demostró quien dijo ser, demostró quien dijo que era. Así que, hermanos, nosotros no necesitamos nada más. Nosotros estamos completos en Cristo. Así que no te dejen ni cautivar, ni te dejen engañar, que nadie se constituya en juez de ustedes. Estamos completos en Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, entonces debemos dejar cualquier otra costumbre o tradición y no dejarnos juzgar por los demás.